Es verdaderamente impresionante la huella que dejó Juan el Bautista, tanto en la alborada del nacimiento del Hijo de Dios, es decir, todos los relatos que hacen referencia a la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ya desde el vientre de su madre, todo el misterio de su concepción, de Zacarías e Isabel, como precursor de Jesús, el Mesías, pero incluso, por supuesto, en la vida pública, los discípulos suyos que se unieron a Cristo y que Él hace absolutamente nada por retener, porque es perfectamente consciente de que esa es parte de su tarea, presentar a los que van a formar parte de la esposa de la comunidad mesiánica a Cristo esposo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dejando a Juan siguieron a Jesús, o las otras veces en las que Juan habla con una extraordinaria sabiduría y una extraordinaria autoridad sobre Jesús. Hacer rectos los caminos del Señor, allanad sus senderos, bautizar en el río Jordán. Y esto lo digo a cuento de los primeros 12 versículos del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, donde se nos relata la experiencia del asesinato de Juan el Bautista por manos del virrey Herodes. Las lecciones del asesinato, de la ejecución de Juan el Bautista saltan a la vista. Eso es lo que hace el poder. Quien tiene poder se siente superior a los demás, se siente dueño de la vida y de la muerte, siente que tiene autoridad sobre los demás y va a usar esa autoridad contra todo el que se ponga en su camino. Yo eso lo he sufrido en mi propia carne, de la familia Vicini, de la familia Fanjul, de la familia Campollo, de aquellos patronos, aquellos reyes de la industria azucarera, quisieron acabar conmigo y usaron de su poder, usando al gobierno, usando a la iglesia, usando a todas las instituciones que, por supuesto, se arrodillaron ante su poder y su dinero y ejecutaron sus deseos. Eso es lo que cuenta hoy el relato. Dice: en aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan el Bautista, confundiendo a Cristo con Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Herodes está aterrorizado de la posibilidad de pensar que Juan el Bautista ha vuelto a la vida, porque él recuerda perfectamente cómo él lo mandó matar. Y el evangelista aprovecha la oportunidad para contar cómo fue aquella noche de lujuria, de desenfreno, de fiesta, de venganza por parte de Herodías, la mujer de su hermano, con la que estaba viviendo en ese momento en pecado el rey Herodes. Y Juan señala el pecado. Mirad, nosotros en la iglesia como esposa, pero la iglesia como testigo de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, como sacramento de salvación, haciendo presente el misterio salvífico de Cristo, siempre que anuncie el Evangelio a los poderosos, y solo a los poderosos, corre el riesgo, corre la suerte de Juan el Bautista y la suerte de Jesucristo. Si los pobres hubiesen querido ejecutar a Jesucristo, si los pobres hubiesen querido matar a Jesús en una cruz, no hubiesen podido. En el caso hipotético, completamente ficticio y real, de que los pobres hubiesen querido matar a Jesús, pero ¿qué poder tienen los pobres para hacer nada? Ninguno. No es porque los pobres sean más santos que los ricos, es que los pobres no tienen poder de nada. Por eso, aunque tuvieran los mismos malos sentimientos que los ricos y los poderosos, nunca tendrían capacidad para ejecutar su odio. El peligro de los ricos, de los poderosos, sea el poder político, sea el poder eclesiástico, lo terrible es el mal uso del poder que te hace creerte, vivir en la fantasía de que tú no eres como los demás, de que tú perteneces a una casta superior, que es lo que le pasa a los ricos y a los poderosos, que en el fondo de su corazón, en el fondo, no se creen que son como los demás, que tú no te crees que eres como tu sirvienta, que tú no te crees que eres como tu empleado, que tú no te crees que eres blanco
y el otro es negro y los dos son iguales, por más que uno diga yo no soy racista. Es mentira. Y este es el drama. Esta mujer que está viviendo amancebada con el rey Herodes odia a aquel que le dice la verdad. Y fijaros que afortunada Herodías y afortunado Herodes, que tuvieron un Juan Bautista que les iluminó su camino, porque Juan le decía, estoy leyendo el pasaje evangélico de hoy, Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Honestamente, hoy en la Iglesia tenemos el coraje, tenemos la valentía de decirle a un hombre, mira, no te es legítimo vivir con esa mujer. Decirle a esa mujer, no te es legítimo vivir con ese hombre. ¿Desde cuándo nosotros tenemos la autoridad de redefinir el matrimonio, de redefinir los mandatos de Jesucristo? Continuamente la Iglesia, para decirle esa misma frase a los ricos, tiene que tragar mucha saliva en seco, que no es fácil decirle a un rico del que necesitas su dinero, no le es fácil el tener que actuar y anunciar el Evangelio cuando tú tienes necesidad de esa persona y de que esa persona te puede hacer mucho daño. Y nosotros en la vida instintivamente sabemos muy bien quién nos puede hacer daño y quién no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre nosotros. Que yo le diga a un monaguillo, a una madre de familia, que yo le diga a un seglar, a un feligrés de mi parroquia, de estas humildes y paupérrimas gentes que no pueden seguir viviendo de esta manera, eso es muy fácil. Ahora, que yo le diga a un obispo que lo que está haciendo está mal, que yo le diga a un político, que le diga a un gobernante, que le diga a un superior, que le diga a una persona rica y poderosa que lo que está haciendo está mal, no os creáis que es tan fácil decirlo. Por eso, en el fondo, los ricos, los poderosos, siempre encuentran a alguien que les digan que lo que están haciendo está bien o al menos no está tan mal. Siempre encontrarás a alguien que te dé la razón. Siempre encontrarás a alguien que te tranquilice la conciencia. Pero demos gracias a Dios por ese puñado pequeñísimo, lamentablemente, sobre todo de sacerdotes, que tienen el coraje y la valentía de decirle la verdad. No es una frase muy evangélica, pero la entendemos todos perfectamente, que son capaces de decirle la verdad hasta el mismísimo lucero del alba. Y cuando tú te das cuenta que a ese hombre no le importas, no te tiene miedo y te va a decir lo que te tenga que decir, reacciones como reacciones, te dejes llevar por sentimientos de venganza porque tienes poder contra él, lo que sea. Eso lo viví yo en mi propia carne en República Dominicana. Eso lo vi con mis dos ojos, cómo maltrataron los poderes y las autoridades a don José Rivera, mi director espiritual. He visto el maltrato con mis ojos de magníficos sacerdotes, de magníficas religiosas y también de seglares, que por ser firmes en la verdad, firmes en la fe, es la frase del apóstol San Pablo, la que fue el lema de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con Benedicto XVI, firmes en la verdad, como una roca. Cuando una persona es firme en la verdad, no significa que se la cree para sus adentros, no, es que la dice, que la proclama. Este verano te vas a encontrar con mucha gente a quien nadie se atreve a decirle la verdad. A lo mejor en tu lugar de vacaciones estás con alguien a tu lado que está viviendo mal y que si sigue así va por muy mal camino. Yo no soy quien para juzgar porque soy el mayor pecador de todos, pero que objetivamente si esa persona sigue viviendo así, se va a perder su alma. Y yo no voy a ser Juan Bautista. Te pueden cortar la cabeza con una guillotina, con una cuchilla de acero, pero se le puede cortar la cabeza a lo Juan Bautista, a una persona, de muchas maneras. Pueden asesinar nuestra reputación, pueden dañar nuestro buen nombre, pueden marginarnos, nos podemos jugar nuestra carrera eclesiástica.
Hay muchas maneras de arruinar la vida de una persona que te ha dicho la verdad. Por eso, yo os invito a que os paréis a pensar simplemente estas dos preguntas. La primera, ¿quiénes han sido los verdaderos Juan Bautistas en mi vida? ¿Quién es esa persona que yo sé que ha tenido la libertad de decirme lo que yo necesitaba oír para no seguir viviendo como Herodes y Herodías? Que no tiene por qué ser pecados de sexualidad, puede ser de cualquier índole, puede ser la soberbia, puede ser el robo, puede ser el desenfreno, puede ser el pecado del lujo, el que sea. ¿Quién fue Juan Bautista que me llamó a la conversión? ¿Le corté la cabeza al Juan Bautista que vino a decirme lo que yo no quería escuchar? Y segundo, ¿para quiénes me está poniendo el Señor ser Juan el Bautista? Hay mucha gente que está en contra del aborto, sí, hasta que tu hija quede embarazada. Hay muchas personas que están a favor de la enseñanza moral de la Iglesia cuando le viene bien a otro, no cuando me viene bien a mí. ¿Quién ha sido la persona que ha puesto el Señor en mi vida para que yo le anuncie el Evangelio y que esté dispuesto a que me corten la cabeza? Benditos vosotros y yo, si somos capaces de ser Juan Bautista en un mundo tan sumamente desvergonzado, tan sumamente corrupto, tan sumamente perdido como en el que vivimos hoy. Nunca como hoy hemos tenido tanta necesidad de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a que les cortaran la cabeza con tal de poner a sus hermanos en camino de salvación. Y benditos nosotros, si Dios nos envía un Juan Bautista que todos necesitamos, que no nos tenga miedo, a quien no podamos ni silenciar ni manipular, para que también ellos a nosotros nos pongan en camino de conversión. Pues si somos capaces de anunciar el Evangelio y ser Juan Bautista, si tenemos la humildad de dejarnos evangelizar por aquellos que han sido Juan Bautista para nosotros, creedme que habremos salvado nuestra alma y habremos colaborado en la salvación de los hombres nuestros hermanos.